Bendigo a mis hermanos de Baja California, a los que nos sintonizan allá en la frontera Juárez. Hemos recibido noticias que nos contactan vía internet. Bendigo a mis hermanos de Juárez, a los de Tijuana, que Dios les bendiga, Morelos, amén, a mis hermanos de Aguascalientes, Dios les bendiga, Nicaragua, estamos siendo también, amén, hermanos vistos por allá, Guatemala y otros estados donde ustedes tienen familia. Usted se encargará de anunciar, ¿verdad?, que donde hay acceso al internet, vía internet, estamos saliendo, amén, a los lugares donde Dios nos lo permite. El día de hoy vamos a hablar de las apariciones de Cristo antes de su segunda venida. Y quiero decirle algo, que a la gente se le va a aparecer lo que la gente quiere que se le aparezca. Oiga lo que le estoy diciendo, que la gente se le va a aparecer algo y se le va a aparecer lo que la persona quiere que se le aparezca. Hace unos años atrás hubieron unas apariciones en un cementerio de North Chicago. Déjeme decirle que no es de Dios que sus apariciones sean en los cementerios. Porque si el Señor se le va a aparecer a alguien, se le va a aparecer a los vivos, no a los muertos. Por lo tanto, una aparición en cementerio para adorar una imagen, un ídolo, no es de Dios. ¿Quiere usted que el Señor se le aparezca? ¿Aló? Yo sí quiero. Si usted no quiere, yo sí. Yo sí, hermano, lo anhelo y lo deseo. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 21, donde vamos a leer esta escritura y daremos paso a lo que estaremos mostrando en pantalla. Y muchos de ustedes van a ser engañados si ustedes no tienen una afinidad con Dios. Ya no será responsabilidad mía, sino responsabilidad suya. Creo que aparte de que Dios nos ha dado 5 sentidos, nos ha dado un glorioso Espíritu Santo. Y dentro del glorioso Espíritu Santo, el Señor nos ha dado el discernimiento de espíritus. Pero no todos disciernen los espíritus, y la razón por la cual la gran mayoría no discierne el mundo espiritual, porque anda en lo carnal. Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Por eso es que San Juan capítulo 4 verso 21, 22 y 23 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué más dice la Biblia? Y me manifestaré a él. Volvamos a leerlo. Juan 14, 21. Está hablando el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Subraye la palabra manifestar. En griego es la palabra parusía, y eso habla con
apariciones visibles de Jesucristo. ¿A quién se le va a aparecer al Señor? Uno, al que primero guarda sus mandamientos. Porque hay mucho que dice amar al Señor, pero es desobediente. Por eso es que en el arrebatamiento, gran parte de la iglesia se queda. Dijeron haber amado al Señor, pero con sus hechos lo aborrecieron. El Señor dice en su palabra, amén, obediencia más que cualquier sacrificio. Oremos. Amantísimo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra es como el rocío que descenderá sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que nutras las almas, los espíritus de mis hermanos. Tu palabra es verdad. Tu palabra no miente. Tu palabra no falla. Tu palabra es próspera. Tu palabra es fruto. Tu palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras escritas en la Biblia, porque la venida del Señor está cerca. Señor, tu palabra también dice en Isaías 55 que el mensaje no volverá vacío, sino que dará fruto para lo cual tú lo has enviado. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Quiero decirle, hermano, que el trabajo que nosotros estamos, sobre todo haciendo en nuestros hijos, no es un trabajo completo. Me da mucha tristeza que el cristianismo de hoy en día es un cristianismo tapizado, es un cristianismo de fachada, de hipocresía. Tenemos un gran reto ante Dios, tenemos un gran reto ante la sociedad, tenemos un gran reto ante los ojos del mundo. Hay un grupo que vive equivocado hoy en día, equivocado en su doctrina, equivocado en su práctica religiosa, y son los judíos. Pero aunque ellos están equivocados, en cualquier parte del mundo donde viven, todo el mundo dice, esa persona es judía. Ahora yo te pregunto, ¿en qué se reconoce que ellos son judíos? Se les reconoce en su forma de vestir, se les reconoce por áreas, amén, comunidades donde viven ellos. Pero, ¿cómo, amén, diferenciar hoy en día al que verdaderamente es un verdadero cristiano? ¿Cómo diferenciarlo? Si nuestros jóvenes se visten vulgarmente, ¿cómo diferenciarlos? Si nuestras jovencitas se visten sensualmente, ¿cómo diferenciarlas? ¿Cómo diferenciamos al testigo de Jehová? ¿Cómo diferenciamos a los mormones?
por su forma de vestir, caminar, presentarse. Pero no hay una forma como identificar al verdadero cristiano. Tenemos una gran responsabilidad con el testimonio. Tu testimonio, tu conducta, dejará mucho que desear. Si eres vulgar, se hablará de tu vulgaridad. Si eres, aleluya, quizá amén de un carácter incluso no cristiano, se hablará de tu carácter. Eso empañará tu imagen, tu testimonio, y las personas a tu alrededor van a sacar una conclusión de lo que tú eres. Por ello, tenemos la obligación de parte de Dios de dar buen testimonio. Dígale al que tiene la par, tenemos obligación de dar buen testimonio. De no darlo, estás en una gran deuda y en un gran problema con Dios. Yo he dicho, hermanos, que en la forma de hablar, en la forma como si usted se expresa, podemos sacar un diagnóstico de lo que usted es. Hay personas que en su forma de hablar vulgar o en su vida, amén, con inmoralidades, muestran lo que realmente son. Amados, el tema de hoy es un tema precioso y vamos a estar viendo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1, que será nuestro versículo eje, será la cita bíblica, amén, la plataforma de donde vamos a estar partiendo a otras citas bíblicas y viendo diferentes ángulos de las Sagradas Escrituras para poder entender el mensaje del día de hoy. Dice la bendita palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. La palabra venida en griego es la palabra parusía, que es la misma palabra que se aplica para aparición, y eso significa apariciones visibles de Cristo. La palabra reunión en griego es la palabra epesinagoge. Ahorita nosotros estamos en un epesinagoge, estamos en una reunión cristiana con el objeto de escuchar palabra de Dios y adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Pero ojo a lo que nos está recomendando Pablo, porque al final de ese versículo hay una rogativa, y esa rogativa consiste en que debemos de tener cuidado con las apariciones de Cristo, porque van a haber apariciones falsificadas, van a haber apariciones montadas. Por ello no le crea al internet, porque muchos de ustedes le creen más al internet que a la misma palabra de Dios. ¿Qué dijeron en el año 2000? No dijeron que el mundo se acababa. No dijeron que los alimentos se iban a acabar.
Muchas iglesias, muchos ministros, falsos obreros, no se aprovecharon de ese temor, sacándole plata a la gente. Se acabó el mundo. Pero muchos cayeron en la trampa. Muchos fueron engañados, porque se dejan llevar por las noticias del mundo, se dejan llevar por lo que dice el internet. A mí qué me importa lo que dice el internet. ¿Qué me importa lo que dice el calendario maya? ¿Qué me importa lo que dice Nostradamus? ¿Qué me importa lo que dice el Código de Da Vinci? Lo que nos debe de importar, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero la bendita palabra de Dios no pasará. ¿Por qué preocupaciones entonces en el pueblo de Dios? Y el que no está preocupado viviendo una vida libertina. Muchachita, muchachito, mírame, el venir a la iglesia, amén, te hace responsable de tu relación con Dios. Al Señor Jesús a la edad de 12 años lo comprometieron en su relación con Cristo, a la edad de 12 años. Esa es la razón por la cual lo llevaron al templo, lo llevaron a la sinagoga, lo presentaron delante de los judíos para realizar su mishpat. Hoy en día, jóvenes de 15 años, de 16, 17, jóvenes de 18 años, amén, hay que estarlos empujando para que, amén, para que lean la Biblia. Hay que estarlos empujando para que oren. Hay que estarlos empujando para que vengan, amén, a la iglesia. Eso debería ser un deleite en ti. Eso es lo normal entre los cristianos. Mira, muchachito, muchachita, no estoy en contra que vayas, amén, al Grey América. Está bueno que vayas al Grey América, pero no vayas en día de culto. Tenés un compromiso con Dios. Y el ir allá, amén, no es para que te pongas tanga. No es para que te pongas un traje, amén, y que todos, discúlpame, amén, te miren la rachera. Le doy gracias a Dios por un privilegio que me ha dado de predicar de acuerdo a lo que Dios me baja y no predicar de acuerdo al gusto del cliente. Porque usted no ha venido a Burger King ni a McDonald's. Aquí no hay menú. Aquí usted no pide qué es lo que quiere. Aquí es lo que Dios quiere. Una vez salió Herodes a hablarle al pueblo y dice la Biblia que les arengó, les habló. Comenzó a hablar de sus grandezas y el pueblo comenzó a decirle: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Diga conmigo: voz de Dios y no de hombre. Eso es lo que queremos. Queremos voz de Dios y no de hombre. Eso es lo que anhelo con todo mi corazón. Que a través de mi persona como canal que soy de Dios, que haya voz de Dios y no de hombre. Estamos viviendo tiempos en los cuales hay un movimiento, amén, movimiento grande y fuerte de espíritus en la tierra, de la luz y de las tinieblas. Los de las tinieblas se hacen pasar por la luz, por eso es necesario el discernimiento de espíritus. Iglesia, cuerpo de Cristo, hoy en día tenemos una batalla de luz contra luz. Y parece ser que los falsos son más auténticos que los verdaderos.
Los falsos más prósperos que los verdaderos, con grandes iglesias, con grandes ministerios, con grandes sumas de dinero para hacer esto y para hacer lo otro, y mientras los auténticos pasando hasta por penumbras. No ha cambiado mucho, amén, el ministerio de Cristo, porque nuestro Señor Jesús en la carne, también, mi amado hermano, su ministerio fue minimizado. Su ministerio fue avergonzado. Mientras los sacerdotes y los religiosos eran los dueños de las sinagogas, y falsos, mi amado hermano, sumos sacerdotes eran los encargados de dirigir, mi amado hermano, a la nación judía, eran los auténticos. El éxito de una iglesia no se mide en el número de personas. El éxito de una iglesia se mide en la consagración que ésta tiene hacia su Dios. Y es ahí, mis amados hermanos, que abramos nuestro entendimiento. Porque la lucha que tenemos hoy en día es de luz contra luz, y pareciera que los falsos son más auténticos que los verdaderos. Para no caer en la trampa, amados, tenemos que recurrir al guía que nos fue dejado, y ese guía se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo en griego se dice Paracleto, que traducido a nuestro español es una muleta de apoyo. Pero lamentablemente la gran mayoría hoy en día ni se apoya en el Espíritu Santo, amén, porque se han creado sus propias muletas. Hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Estando sentado allá, el Señor me traía de memoria una porción bíblica, y es la de la senda ancha y la senda angosta. Dice la Biblia que ancha es la senda que lleva a la perdición, y desgraciadamente mucho cristiano, amén, va, mi amado hermano, en esa senda. No nos hace ser salvos el venir a la iglesia. No nos hace salvos el diezmar y ofrendar. No nos hace salvos, mi amado hermano, el leer u orar. Eso es parte. Lo que nos hace salvos es una obediencia sujeta, amén, a Dios. Por eso en la porción bíblica que leímos, la Biblia, amén, dice que el Señor se va a manifestar primero a los que guardan sus mandamientos. Porque hay muchos, mi amado hermano, que son desobedientes, se dicen ser cristianos, pero en el fondo no lo son. ¿No dice la Biblia que el árbol se conoce por su fruto? ¿Sabe qué? En estos últimos tiempos son tiempos para interesarnos más en nosotros, en nuestra relación con Dios. La gente, amén, se está preocupando más por la relación de otros. Usted no me va a hacer salvo a mí, ni yo lo voy a hacer salvo a usted. ¿Por qué metiéndose tanto, amén, en la vida de otros? Amén, porque no procura remendar, si quiere, su propia vida. A veces hacemos comentarios de los hijos de los demás, pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de los suyos? ¿Qué de su vida? ¿Qué de su testimonio?
Con ello no estoy diciendo que seamos personas egocentristas, que nos vamos a estar viendo solamente a nosotros, pero acordémonos que nuestra relación en estos últimos tiempos debe de ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento dijimos que no hay que caer en la trampa. En griego no existe la palabra trampa, pero sí existe la palabra lazo. Y es la palabra pagis en griego. ¿Qué es un lazo? Una trampa. Amén. Y este lazo sirve para fijar y asegurar, para atrapar y sorprender. Se usa de las seducciones al mal mediante el cual el diablo atrapa a alguien. ¿Se ha dado cuenta del tamaño de los elefantes? Le ponen una cadena en una de las patas y esa cadena insignificante la amarran a un pedazo de tubo o de madera. Ahora yo pregunto, ¿no tendrá suficiente fuerza el elefante para arrancar ese pedazo de metal o de madera e irse? Ahora, ¿por qué el elefante entonces no se mueve de su lugar? ¿Sabe cuál es el problema del elefante? Que mentalmente no tiene la capacidad de pensar. Y por cuanto no tiene la capacidad de pensar, entonces le reducen el espacio. Y eso está sucediendo con mucho cristiano. Hay mucho cristiano, amén, que el diablo lo tiene atado a un vicio, a un pecado, a X situación, y ahí está el cristiano, amén, en un ciclo vicioso, como el elefante. Ahora yo te pregunto, ¿no dicen las Sagradas Escrituras que a libertad hemos sido llamados? ¿Y por qué el diablo te tiene cautiva tu mente? Porque hay algunos que miran pornografía. Y te voy a decir algo. El que mira pornografía es adúltero. Y si yo viviera con una persona así, yo me divorcio. Porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Yo no iría con una mujer que mira también pornografía, siendo yo ministro, siendo yo un hijo de Dios. Yo me divorcio de esa persona. Porque escrito está que hay que ser santos porque Él es santo y sin santidad nadie verá a Dios. ¿No dicen las Sagradas Escrituras que un poquito de levadura infla la masa? Entonces, ¿para qué exponernos a la contaminación? Entonces, como padre que soy responsable de criar ambientes, de formar ambientes. Y si en mi casa hay ambientes que no son de Dios, es porque yo los he criado. O la esposa los ha criado. Nosotros las cabezas, los padres en las casas, tenemos poder de Dios para criar ambientes. Pero como el diablo nos tiene atado con una cadena espiritual, parecemos como el elefante. Nos tiene, amén, atados, mi amado hermano, en la mente y nos hace personas inútiles y se ríe, amén, en tu cara. ¿No dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús ya ordenó? Es
Ese mandamiento no es futuro, es presente. Si para ti la palabra poder es futuro, espera entonces en el tercer milenio y húndete. Pero si entiendes que la palabra es poder, amén, es para hoy. La palabra poder en griego es la palabra dunamis, de donde salió la palabra dínamo, aquel aparatito, mi amado hermano, que produce luz. Por eso las Escrituras dice, amén, ¿cuántas serán las tinieblas de aquel que infectado por sus ojos, amén, mete porquería a su alma? ¿No dice la Biblia que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos? Lo que tú mires y como miras se va a proyectar adentro. Si hay limpieza en tus ojos, eso será luz. Pero si son tinieblas, vas a estar podrido internamente en el hombre espiritual que tenemos en el alma. Primera de Timoteo 3:7, queremos voz de Dios y no de hombre. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Timoteo 3:7? ¿Ya lo tiene? Acompáñenme, porque yo no he venido a engañarlo, ni he venido a entretenerlo. He venido a traerle una verdad en Cristo Jesús. Dice la Biblia, también es necesario tener buen testimonio de los de afuera para no caer en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. Te lo está diciendo a ti, hermano, te lo está diciendo a ti, hermana, me lo está diciendo a mí como ministro. La Biblia aquí dice que es necesario tener buen testimonio con los de ahí afuera. Porque dar testimonio aquí adentro de la iglesia es bien facilito. Usted a mí me puede tomar el pelo. Usted me puede tomar el pelo a mí porque estamos hechos de la misma materia, pero ni usted ni yo le podemos tomar el pelo a Dios. Porque escrito está que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar tarde que temprano. A algunos el pecado se les manifiesta pronto y a otros el pecado se les manifiesta después. Pero no importa, que sea tarde o temprano, de eso se encarga Dios. Mire qué responsabilidad. Dar un mal testimonio es caer en descrédito, y esto, el descrédito, se convierte en un lazo del diablo. Por eso, buen testimonio en el trabajo, buen testimonio en la lavandería, buen testimonio en el neighborhood, buen testimonio entre los hermanos, buen testimonio entre los impíos, para no caer en descrédito. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué necesita entonces el pueblo de Dios en estos últimos tiempos? Discernimiento. ¿Qué necesitamos? La gran mayoría no lo tiene. Toman decisiones alocadas. Oh, yo me voy para Nueva York. ¿Oh, sí? ¿Te dijo Dios que te fueras para Nueva York? Sí, pastor, Dios me habló. Amén. En una parucía se me presentó y me dijo Dios que tiene propósitos conmigo. Déjame decirte que vas a ir a triunfar allá. Pero si Dios no te habló, no te muevas. Porque no vaya a ser que ese discernimiento, no de Dios, sino el tuyo, te falle. Y al fallarte, vas a sufrir desgracias.
Hasta para cambiarse de trabajo hay que cambiarse fuera de la voluntad de Dios. Hasta para cambiarse de apartamento hay que cambiarse fuera de la voluntad de Dios. Hasta para cambiar a los hijos de escuela hay que cambiarlos en la voluntad de Dios. El discernimiento o don de discernimiento de espíritus está en el listado de Primera de Corintios capítulo 12 y verso 9. Y ocupa en la lista de los dones del Espíritu Santo el 7º lugar. Y uno de los significados del número 7 es perfección espiritual. Quiere decir entonces que el discernimiento de espíritu está dentro de la perfección espiritual. Hay una porción bíblica en Efesios 4:27 donde dice: no deis lugar al diablo. Y muchas veces le damos lugar al diablo con pensamientos. Muchas veces le damos lugar al diablo metiéndonos en lugares donde no tenemos que meternos. ¿Qué tienes que ir a hacer con tu compadre borracho? Con tu comadre chismosa. ¿Qué beneficio vas a sacar de ellos? Van a aprovechar para confundirte, van a aprovechar para hacer comparaciones. ¿Qué dijo Jesús tocante a su familia? Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis parientes son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y si dentro de mi familia física, consanguínea, hay gente que no está en la voluntad de Dios, podrán ser mi familia en la carne, pero no mi familia espiritual. Recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio hace 14 años, un familiar mío me trató de estúpido. Dejar un buen trabajo, una ciudad con una iglesia, más de 500 miembros, para venir a un lugar desconocido y de $40,000 anuales venir a ganar 12,000. ¿Qué ganancia es eso? Pero la pregunta es esta: ¿con qué ojos, con qué óptica tú miras las cosas de Dios? Porque si tú miras las cosas con ópticas carnales, eso es perdición. Pero si tú miras las cosas de Dios con una óptica espiritual, eso es ganancia. ¿No dice las Sagradas Escrituras que las cosas de Dios no son comida ni bebida? ¿No dice Mateo capítulo 6 en uno de los versículos? ¿No dice las Sagradas Escrituras, amén, mi amado hermano, que busquemos el rostro de Dios y su justicia? Y ahí en uno de los versículos dice: no se afanen ni por lo que han de vestir, no se afanen por lo que han de comer, no se afanen por el trabajo. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Dependan de mí. Pero ahora, ¿en quién dependemos? Ojalá que dependamos de Dios. Llegar a alcanzar ese don de discernimiento de espíritus es llegar a tener una de las virtudes que operan para la perfección espiritual. Ahora bien, ¿para qué sirve el discernimiento de espíritus? Para hacer un examen exhaustivo de los espíritus. Hay una porción bíblica en el libro de los Hechos donde nos habla de un fulano llamado Simón el Mago. Simón el Mago vio cómo por mano de los apóstoles
Dios daba el bautismo del Espíritu Santo y Simón el mago quiso también ese don, tratando de sobornar a los siervos de Dios. Entonces algunos quieren discernimiento de espíritus para hacer shows, otros para hacer propaganda y otros para sacar beneficios mezquinos. Porque hoy hay mercaderes del Evangelio que predican la palabra de Dios por dinero, aleluya, y no porque necesariamente tengan un llamado de parte de Dios y quieran dar de gracia lo que por gracia han necesitado, amén, han recibido de parte de Dios. Nosotros necesitamos el discernimiento de espíritus, porque la guerra que nosotros tenemos, amados, es espiritual más que carnal. Por eso Efesios capítulo 6 y verso 12 dice que vistámonos de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, es para que se despierte que está durmiendo, sino contra espíritus, potestades, huéspedes, mi amado, amados, amén, que operan en las regiones celestes. ¿Qué es discernir en griego? Es la palabra anacrino, que significa discernir, distinguir, separar, con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetos o particularidades. Trayéndole esto, ¿qué le quiero dar a entender? Que discierna los espíritus en los lugares donde usted se mete. A veces nuestros hijos llegan, amén, hablando de cierta forma y no discernimos. Creemos que es normal lo que ellos han llevado. Hay que discernir qué se está manifestando en ellos. A veces la esposa habla de una manera y no necesariamente es santa. Hay que discernir qué se está manifestando en ella. Un día, no es cierto que Pedro agarró al Señor Jesús y le dijo: deja de estar diciendo, amén, que te vas a morir. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Tú no tienes, amén, puesta la mirada en las cosas de arriba, sino en las carnales. A veces la persona habla, pero influenciada por el diablo. Por eso hay que saber, amén, hay que saber cuando una persona habla de parte de Dios y cuando la persona está hablando influenciada por el diablo. Entonces anacrino significa de ahí examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Hay que discernir el mundo espiritual, hay que discernir, amén, estas cuestiones. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y 3. Ahí la Biblia dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El verso 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan allí? Que no hay que creer a todos los espíritus. No se me olvida el día en el cual alguien le dio una palabra profética en Chicago a un varón. Que Dios lo estaba llamando a las naciones, agarró camino y fracasado, llegó hasta Chiapas. Creo que para Panamá iba el individuo. De ahí regresó frustrado, engañado, decepcionado, porque no esperó una segunda, voz de parte de Dios para confirmar si el mensaje era o no era de Dios.
Hay una porción bíblica donde dice que un día sale, aleluya, un profeta de nombre Ananías y agarra el cinto del apóstol Pablo y dice que se lo enrolla y comienza a profetizar. Así dice el Señor, el dueño de este cinto, si llega a Jerusalén, así lo van a atar, dice el Señor. ¿Y qué dijo Pablo ante esa profecía? Yo no sé si usted ha leído el libro de los Hechos. Dice que Pablo dijo: déjenme de estar desanimando, porque me es necesario llegar a Jerusalén, y no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino que hasta dar la vida. A veces Dios nos llama, pero hay ataduras, mi amado hermano, y tenemos 1000 preguntas para obedecer a Dios. A Dios, más que entenderlo, hay que obedecerlo. La gran mayoría de la gente quiere entender a Dios, cuando la mente de Dios es inmensa y la mente nuestra es finita, chiquita e insignificante. Por eso a Dios hay que obedecerlo, más que entenderlo. Dios te va a aclarar la visión, Dios te va a aclarar qué es lo que tú eres en el reino de los cielos, Dios te va a aclarar más adelante dónde te quiere, amén. Lo importante es que tú permanezcas en el camino. Aleluya, ¿está conmigo todavía? Ahora bien, ¿qué es probar en griego? En griego, probar se dice dokimazo, y es probar, someter a prueba con la expectación de aprobar. La palabra tentación en griego es la palabra peirazo, y es la prueba con fines de destrucción. Entonces la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Te dejó un diablo para probarte. ¿Para qué te andas quejando del diablo? El diablo es nuestro probatorio. Dígale a que tiene la paz. El diablo es nuestro probatorio. ¿Qué hace el diablo en cuanto das un mal testimonio? No sube inmediatamente delante de la presencia de Dios y dice: mira, mira, Señor, mira, Job, lo tienes cercado, cerca en el espíritu, cerca en el alma, cerca en el cuerpo, cerca, amén, en lo material. Por eso es, amén, que no, amén, como lo has rodeado de prosperidad, amén, pues, ni modo. ¿Pero qué dice? Amén. A ver, suéltalo, deja que lo, amén, que lo pruebe, que lo tiente, amén. A ver, va, amén, a blasfemar en tu cara, le dice el diablo a Dios. ¿Y qué hizo Dios con Job? Soltó a Job a una prueba. Porque Dios sí permite la prueba, pero lo que Dios no va a hacer Él con nosotros es tentarnos. Dios no nos tienta, Dios no tienta a nadie, porque tentar, aleluya, en griego es la palabra peirazo, amén, y es una prueba con fines de destrucción. Pero Dios sí permite, amén, la prueba, que es dokimazo, probar, someter a alguien a una prueba con la expectación de que salga esa persona victoriosa. ¿Cuántos quieren prueba? ¿O no lo prueban a usted en su trabajo? ¿O no lo prueban, amén, para ascenderlo a un trabajo? Recuerdo cuando saqué la licencia CDL, un montón de exámenes. ¿Cuál es el propósito de los exámenes? Amén, con el objeto de saber qué tanto conocimiento tiene la persona para esto, para aquello, amén, y sea digna de poder ejercer, amén, para lo cual está calificando. El discernimiento de espíritu se logra a través de la revelación del Espíritu Santo, no por una fuerte sospecha espiritual. Ojo a esto. Hay personas que no tienen, amén, el don de discernimiento, pero lo que tienen es el don de la sospecha. A mí se me hace que ese hermano anda mal. Lo soñé, amén, anoche que iba volando en una escoba. Ni modo, amén. Vio una película de Harry Potter, amén, de 2 horas, y eso fue, amén, lo que le sugestionó, y después tuvo, amén, amén, mi amado hermano, revelación diabólica. Sígale rascando con ese tipo, amén, de películas, sígale rascando.
Sígale rascando a la magia de, amén, a la magia de Disney y va a ver, amén, lo que se va, amén, a abrir en su casa. El ambiente que se va a formar en su casa, y todo por no tener discernimiento de parte de Dios. Entonces se discierne para juzgar. ¿Para qué se discierne? Para juzgar. 1, amén, una presencia. 2, amén, una función. 3, se discierne la razón de su manifestación, el por qué están en el ambiente espiritual. Hay que discernir. Ahora, ¿por qué hay manifestaciones de espíritus algunas veces en nuestras casas? ¿Por qué? Lo que usted piense, lo que usted haga en su casa va a crear un ambiente. Y ese ambiente los va a afectar a todos. Usted que se echa sus cervecitas y tiene botellas de licor en su casa, usted que con garrote en mano amenaza a sus hijos, el día que los mires a una botella ahí van a ver, se las van a ver con Juan charrasqueado. ¿Cómo van a parar, amén, un día esos hijos? Agarrando la botella. ¿Culpa de quién? ¿Quién creó el ambiente? Le voy a contar lo que vi en televisión el año pasado de un pastor que dormía con pistola, amén, en la cabecera de su casa. Ahora, ¿será normal que los cristianos duerman con una pistola en la cabecera de la cama? El hijo era adicto a los juegos, y dentro de los juegos, amén, tenía uno que se llamaba Diablo. Entre esos juegos. Y un día el diablo le habló en el juego a ese hijo de pastor y le dijo, amén, ve a tomar la pistola de tu papá y mátalos. ¿Y qué cree que hizo el hijo? ¿Aló? ¿Qué cree que hizo el hijo? Agarró la pistola, pam, 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 mató a la señora, pam, 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 amén, mató al papá. Y después hizo disparos con la mano del papá para que dijeran que él había matado a la señora y después, amén, él se había suicidado. ¿Por qué tus hijos tienen juegos diabólicos en tu casa? ¡Y tú lo sabes! ¡Tú sabes que tus hijos tienen cosas diabólicas en tu casa y no haces nada! Tú sabes que tus hijos miran pornografía en casa y no haces nada. Eres cómplice y el autor intelectual de un crimen, como el cómplice, conlleva la misma condena. ¿Por qué consientes con el pecado de tus hijos? ¿No has leído 1 de Samuel capítulo 2, donde a los hijos de Elí la Biblia les llama hijos de Belial, hijos del diablo? Y viene Dios un día, le habla al profeta Samuel y le dice, tengo una noticia que le van a reteñir en los oídos de Elí. Dile que en un día voy a matar a sus hijos, porque los ha preferido a ellos antes que a mí. Y no los ha estorbado. No permita que sus hijos lleven pecado a su casa. Van a contaminar. Van a crear un ambiente y después usted también va a salir afectado. Papi, mami, que me quiero ir amén, a la casa de alguien, ¿es cristiano? ¿A la casa donde se va a ir a quedar tu hijo o tu hija? ¿O en la casa, amén, de tu hermana, amén, que blasfema contra Dios? ¿Qué va a aprender tu hijo o tu hija de ahí?
¿Tú crees, amén, que donde no hay temor de Dios, ahí no van a haber pornografía, ahí no van a haber películas de terror, ahí no van a haber películas, amén, mi amado hermano, que tengan que ver con contaminación? Y de ahí viene tu hijo y tu hija, amén, regresa con violencia, regresa con pensamientos diabólicos, pero ahora yo te pregunto, ¿a quién viene Jesús? ¿Y con permiso de quién? Es culpa tuya. Con eso estoy diciendo también, ¿verdad?, que seas un extremista. Por eso es que se necesita discernimiento. Dígale al que tiene la par, discernimiento. Eso significa que debemos vivir una vida agradable a Dios para que sean apariciones verdaderas y experiencias con Cristo. Porque hemos llegado a un tiempo donde se han comenzado a intensificar las apariciones antes de la última parucía de Cristo. Y no ser engañados. Yo no creo en el noviazgo, ni creo que los cristianos deben de tener noviazgo, sino amistad, compromiso y matrimonio. El que te pretenda, si se compromete contigo al principio, se va a comprometer al final. Pero el que te pretenda, si no se compromete contigo al principio, solo va a sacar provecho de ti en alguna de las etapas, amén, y te va a dejar tirado a medio camino. Ahora, ¿qué te conviene? Que te manoseen, muchachito, muchachito. Porque el noviazgo para eso es, ¿no? ¿Para qué es el noviazgo? Para ensayar. ¿Ha visto cómo se agarra? ¿Ha visto cómo se agarran los chamacos? Y todavía sacan la foto en Facebook y usted ahí aplaudiéndolo. Aguado. Alcahuete. Me voy de la iglesia. 100 familias puede traer Dios. En el primer mensaje predicado por Cristo lo que hicieron, amén, apedrear, ¿y qué espero yo? Que usted me aplauda. Gracias por el aplauso. Hay muchas bases en la Biblia que nos hablan de las apariciones de Jesucristo después de muerto. Hay muchos testimonios de creyentes que dicen que han visto al Señor resucitado y su prueba es que sus vidas han cambiado radicalmente. ¿Cree usted que el Señor se nos puede aparecer en esta noche acá? ¿No dice la Biblia que donde 2 o 3 se congreguen en el nombre del Señor Jesús? El Señor vive ahorita en un mundo invisible, sobrenatural, pero es poderoso para pasar al mundo natural y dejarse ver. Un día Dios se le apareció a Noé con una historia fuera de serie. Y le dijo Dios que iba a matar a todos. Ahora imagínense que un día, amén, Dios se le revela a usted, amén. Le dan a creer sus hijos. ¿Aló? Si un día Dios le habla a usted y usted le cuenta a su familia que Dios le habló, ¿será que le van a creer? Máxime si usted es juguetón. Máxime si ustedes, amén, es como algunos que yo conozco que son bien bromeadores. Y son como el pastorcito mentiroso, que un día verdaderamente le salió el lobo, amén, pero como jugaba con las cosas de su trabajo, mi amado hermano, no lo llegaron a rescatar. Y ese día sí se lo comió el lobo. El sábado hablé con alguien y me dijo, dentro de 5 años me jubilo y me voy para mi país, me dijo. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y su mujer? No, me dijo, ya me dijo que no me sigue. Qué desgracia, que ni tu mujer te siga. ¿Y sabes por qué no te sigue? Porque
porque te conoce. Sabes que eres un patán. Amén. Sabes, amén, que va al fracaso. Y yo le dije, ¿y sabiendo usted eso, todavía se va a ir para allá? Sí, me dijo, si quiere seguirme, que me siga. Como que si quiere seguirte, que te siga. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. A quien Dios llamó al ministerio fue a mí. Yo le dije a mi esposa, Dios me estaba llamando al ministerio y nos vamos. Ella me titubeó, hermano. Pero cuando vio el saco sobre el hombro y voy cruzando la ciudad, tuvo que hacer maletas. Porque yo con las cosas de Dios no juego. Y si me dice Dios que es en la China, yo me voy para allá. Y si es en Australia, me voy para allá. Y si es aquí por el resto de mi vida, ¡yo me quedo! Pero tiene que haber credibilidad, porque algunos de ustedes la han perdido. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 5 al 8. Dice Pablo, Jesucristo se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Ahora, ¿esas apariciones son exclusivas para ellos? No leímos en el 14:21 de San Juan, el que guarda mis mandamientos y me ama, mi Padre le amaré y yo me manifestaré a él. Las apariciones de Cristo no son exclusividades, amén, porque tienes bonita cara. Porque a Dios lo que más le importa de ti es lo que no se ve, pero sí lo que tienes adentro de tu corazón. La palabra que habla de las reuniones y apariciones con y del Señor es episinagoge, relacionado con sunago, reunir juntos, significa recogimiento y se utiliza en 2 Tesalonicenses 2:1, del arrebatamiento de los santos en el aire, nuestra reunión eterna con Jesucristo. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento todavía? ¿Y está usted trabajando o dejándose trabajar para ser digno de ese arrebatamiento? ¿Aló? Porque a veces con esas conductas o caracteres o pecados, yo no creo que califiquemos. Amados, el Señor Dios Todopoderoso quiere que en el arrebatamiento se vaya toda la iglesia. Dígale al que tiene la par, Dios quiere que nos vayamos todos. Pero el arrebatamiento no es una obligación, sino que es un privilegio. Déjeme trasladarle una idea. El gobierno, cuando dé una amnistía, le va a dar, amén, green card a todos, amén, por vivir ilegalmente en este país, ¿o van a haber reglas? Entonces, ¿a quién le van a dar la green card? ¿A quién, amén, reúna los requisitos? Ahora, todos nosotros somos cristianos. Dígale al que tiene la par, dígaselo, aunque no crea, yo soy cristiano, dígaselo. Porque hay duda en algunos. Hay duda, hermano. Hay duda. No aquí, en otro lado, pues, pero sí hay duda. Aquí todos son santos. No todos se van al arrebatamiento. ¡Aló! No todos se van en el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no todos se van al arrebatamiento?
¿No dice la Biblia que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿No dice la Biblia, aleluya, mi amado hermano, que Dios nos ha dejado parámetros? Nosotros no podemos vivir la vida loca, como dijo aquel. Que haya libertad en Cristo no quiere decir, amén, que nos vayamos al extremo del libertinaje. El arrebatamiento es para un pequeño remanente. ¿Por qué para un pequeño remanente? Porque la gran mayoría está viviendo su cristianismo como se le da la gana. Ahora hay cristianismo imo. Ahora hay cristianismo de acuerdo al gusto del cliente. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, si un ángel viene con un evangelio diferente, el tal sea maldito. ¿Sabía usted que nosotros en un par de meses podemos llenar la iglesia solo de jóvenes? En un par de meses, quizás, amén, exagerando con el tiempo. Pues nosotros podemos llenar la iglesia, creo que yo tengo la capacidad de llenar la iglesia solo de jóvenes en un par de meses. Si metemos rock and roll, si metemos rap, si metemos merengue, si metemos cha-cha-cha, amén, si metemos regatón, ¿usted cree que no se llena la iglesia? ¿Usted cree que no se llena la iglesia? ¿Por qué no se llena? Porque teniendo discernimiento de espíritus decimos no a cualquier género de música. ¿Y sabe qué le dicen sus tatas de mí? También sus hijos a sus tatas, a sus padres. ¿Sabe qué le dicen ellos de mí? Que soy un legalista. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, el pastor, un legalista, un amargado. Amargado el diablo, yo soy dulce como la miel. Próspero, mira, mi depósito, mi copa rebosa, aleluya. ¿Sabes qué? No soy muy viejo, pero joven fui y he llegado a viejo. Y he visto, amén, que no hay justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Yo he visto a gente sin papeles y mire, y sin papeles, ¡qué bendición! Y gente con ciudadanía y con residencia, mi amado hermano, dependiendo del gobierno. Esperando el cheque de 240 al mes ahí, amén, como agua de mayo. 26 años tengo de vivir en este país, yo no sé qué es eso. Y el día que me jubile creo que, amén, la cofradía va a estar llena de billetes. Y con una buena pensión, hermanos, porque yo no quiero depender de mis hijos cuando sea viejo. Primeramente Dios. La palabra reunión tiene la idea de un termómetro. Oiga esto, qué lindo. La palabra reunión, cuando nos reunimos en la iglesia, tiene la idea de un termómetro, no sudar con estos calores, sino sudar, mi amado hermano, con el sudor glorioso del Espíritu Santo. Si alguien viene triste, amén, que ese ambiente de Dios lo contagie, mi amado hermano, lo levante, lo edifique, y esta persona pueda salir próspera. ¿Cómo se dice termómetro en griego? Termo, el cual significa caliente, y metro. Entonces el termómetro mide la temperatura, amén, mi amado hermano, amén, por medida. Entonces es un instrumento de medición de temperatura. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno, cuán hermoso y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Dice que las reuniones deben de ser, amén, deliciosas. ¿Cómo deben de ser las reuniones? Ahora pregúntele a su hijo, a su hija, si la reunión de la iglesia es deliciosa.
siéntate, párate, wow, wow. Parece pitbull. Pregúntale a ese muchachito si venir a la iglesia es algo delicioso. Denle la opción para no venir a la iglesia, se va al Grey América. Va con el impíito de amén de novio, amén al lago Michigan. ¿Pero por qué no es delicioso? Porque usted no ha aprendido a criar ambientes. Si aprendemos a criar los ambientes, porque ese don no lo dejó Dios, todos los hijos van a desear venir a la iglesia. ¿Alguna vez le han apurado a sus hijos para venir a la iglesia? Ellos lo apuran a usted y el viejo amén Aragán ahí, no quiero ir. ¿Y usted cree que eso no se pega? ¿Usted cree que eso no se contagia? ¿Usted cree que esa actitud más adelante no la van a agarrar ellos y se van a poner en la misma posición suya? ¿Usted cree que los comentarios que hace alguna vez en la mesa de los hermanos no lo van a afectar a ellos? ¿Usted cree que más adelante ellos van a sacar una conclusión y decir, todos son unos hipócritas por lo que sucede en la mesa cuando está comiendo? Amén, se come no solo al pastor, sino a los hermanos también. ¿Usted cree que van a querer venir a la iglesia? Ahí en Facebook sacan. Ahí ministran. Ahí se desahogan. Y miro yo los letreros y digo, ay, qué desgracia. Y los papá y la mamá, digo yo, no se darán cuenta de lo que ponen en Facebook. Hasta puso, amén, que quiere tomar matarratas. Y no han leído los tatas, amén, que ya puso el anuncio en Facebook. Amén, ni la clave sabe usted de sus hijos. Dios santo. Bueno, yo tengo un letrerito en mi casa donde dice en el 24:7 de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Espero que usted también sirva al Señor. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, ¿por qué no hay que dejarse de congregar? ¿No se puede congregar usted en la iglesia, sacar su champita y hacerla usted de pastor? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo le dedica al internet sus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedican, amén, sus hijos al televisor? Un día me levanté a escudriñar la escritura, eran como la 1 o 2 de la madrugada. Y me metí a Facebook para ver cuántos habían en línea. Parecían como aquel montón de moscos, amén, en el foco. Y dije yo, aquí está fulano y sutano, y este va a ministrar mañana y desvelado. A las 2 de la mañana. Y de ahí a dormir se viene el día domingo a la iglesia. ¡Hala! Y usted no tiene, amén, usted no tiene control de eso. No se me olvida un día que Susan estaba hablando a la medianoche, a saber con quién. A saber cómo escuchó mi mujer. Ahí va con el garrón. Esas no son horas. Y dije yo, qué tremendo. Esa es mi mujer, dije yo. That's my wife. Sus hijos hablando a las 2, 3 de la mañana y wiri, ¿con quién? Con el Piolín tal vez, ¿no? Haciendo ya comentarios para el programa de las 5 de la mañana. ¿A las 5 es? Bueno, usted escucha música mundana, yo no. Delante de Dios se lo digo, y no escucho música mundana.
En esta misma porción bíblica, Hebreos 10:25, la Biblia dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Mira, hermano, mejor que suceda lo que tenga que suceder, pero que a nosotros nos sorprenda aquí la venida de Cristo. ¿Cuándo fue que pasó el tornado, hermanos? ¿Cuándo fue que pasó un tornado y se fue la luz? ¿Cuándo fue? Hace unos meses atrás. Ese día mi familia me había acompañado a la otra iglesia que tenemos en Raúl. Cuando venimos, amén, a esta parte de la ciudad, sin luz ni nada, amén, árboles caídos por acá, árboles caídos por allá. Pero mi esposa, mis hijos y yo, ese día, en la casa del Señor. Que suceda lo que tenga que suceder, hermanos, y qué mejor que el Señor nos sorprenda en la casa de oración. Póngase de pie conmigo y vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 24, y de ahí ministramos con el favor de Dios. Acompáñenme a esta última cita bíblica. Capítulo número 24 y verso 23. Mateo capítulo 24, verso 23. Cuando lo tenga me dice amén. Entonces, si alguno les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, ¿qué dice la Biblia? No lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. Déjate llevar por lo que el Espíritu Santo te informa de parte de Dios, y te aseguro que no vas a fallar. Cierre sus ojos. Así nada más, hermano, del fondo, en totalidad a ti, pero sin voz. ¿Qué es la Biblia, más? La Biblia, amén, Dios dice que la Biblia es comida. ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué tanto la lee usted en su casa? ¿Qué tanto leen sus hijos la Biblia en casa? Nos llenamos la boca, ¿verdad?, diciendo que la Biblia es comida. Pero de lo que menos nos nutrimos en casa, estoy diciendo en casa, es de la palabra de Dios. Haga un pacto con Dios en esta noche. Haga un pacto con el Señor. ¿Y sabe qué? Cuide el ambiente de su casa. No solo cuídelo, límpielo. Escudriñe qué cosas han metido sus hijos en su casa. Y si son cosas anatema, hágalas de Gedeón. Que Dios le dijo: destruye el ídolo que ha levantado tu padre, destrúyelo. Muchachito, muchachita, te voy a decir algo de parte de Dios, porque Dios me pone a decírselo.
Si en tu casa tú miras que tu padre y tu madre tienen ídolos, aunque se enojen, tíraselos. Tíraselos. Y si después te reclama, dile: a mí Dios me hizo un llamado como Gedeón. ¿Qué le pidió Dios a Gedeón? Que destruyera el ídolo de su padre, que era de tropiezo para él. Papá, mamá, tú eres responsable de los ambientes en tu casa. Si tú eres el que propicia pecado en tu casa, vas a ver la cara de Dios. Vas a ver el rostro de Dios. Vas a oír palabra de Dios. Mejor arrepiéntete. Papá, mamá, que usas malas palabras y maldiciones para corregir, ya cambia ese patrón de conducta. Padre, tú que miras pecado en tu casa y no haces nada, ¿tú crees que Dios no te va a pedir cuenta por esos hijos? ¿Tú crees que Dios no te va a pedir cuenta por sus conductas? Porque solo te los prestaron para que tú, en lugar de Dios, los corrijas. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. No me gusta el término tómalo. Me gusta el término tómame. Porque cuando digo tómame, le estoy diciendo Señor a mí. Cuando le decimos tómalo, como que estamos dejando que Él escoja. Y Dios ya no tiene nada que escoger. ¿O no han leído en la Biblia, donde la Biblia dice, escojan ustedes, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, pongo delante de ustedes la muerte y la vida, escojan la vida, porque quieren la muerte. Escojan la bendición, dice el Señor, ¿para qué quieren
quieren la maldición. Escoge, amado, amada. Escoge la vida. Escoge la bendición de Jehová. Díselo con todo tu corazón a manera de oración. Dile, tómame. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. El que quiera pasar al frente, le invito a que pase. Pero que pase diciéndole a Dios: Dios, yo soy barro y haz conmigo lo que a ti mejor te parece. Si tienes que desbaratarme, desbarátame. Pero yo no quiero seguir siendo un vaso de deshonra. Es un gran reto. Y Dios va a tomar en serio lo que pases en esta noche a decir. Pero sabes, un día a David le hicieron una oferta. Y le dijeron a David: ¿quieres que te desbaraten los hombres o que te desbarate Dios? ¿Sabe lo que dijo David? Mejor caer en manos de Dios y no caer en manos del hombre. Porque el hombre, si te llega a agarrar el hombre, si te llega a agarrar el diablo en pecado, el diablo no te va a perdonar. El diablo te va a destruir. El diablo no va a tener misericordia. Él no está jugando. Pero si caes en manos de Dios, la Biblia dice que Él es clemente, Él es compasivo. Dice la Biblia que Él se duele cuando envía algo fuerte a sus hijos. Pasa al frente y dile: Señor, desbarátame. Desbarátame. Soy barro. Soy barro. ¿Acaso Dios no nos da muestra del alfarero en su palabra? Y dice la Biblia que el alfarero, cuando se le desbarata algo en sus manos, vuelve a hacer otra cosa. ¿Quién es nuestro alfarero? Nuestro alfarero es Dios. Si tú has andado prestando tu cuerpo para usos deshonrosos, pasa esa noche y dile: Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Una cosa quiero decirte: no dejes para mañana. Ponte a cuentas con Dios ahorita mismo, porque no vaya a ser que te pidan tu alma, y no vaya a ser que al no estar a fin con Dios te pierdas. Ponte a cuentas con tu Señor. Ponte a cuentas con tu Dios.
Barro somos, Señor. Somos barro. Y tú eres el alfarero. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. De los jóvenes no hubo nadie que se ofreciera a Dios. Mira, Daniel prefirió que lo metieran al foso de los leones y lo desbarataran antes que adorar a otros dioses. Mira a Misael, a Azarías y a Ananías, que prefirieron que los metieran al horno para desbaratarlos, deshacerlos, eliminarlos, antes que adorar a la estatua de Nabucodonosor. Ven, joven, ven, dile: Señor, desbarátame, porque barro soy, porque barro soy. ¿Qué será mejor? Que nos trate el mundo, que nos trate Dios. Yo quiero ser como David. Prefiero 1000 veces
caer en las manos de Dios y no caer en las manos del hombre. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí. Dios sí. Agárrate de la roca. Roca mía, escudo mío, a ti yo cantaré. Roca mía, escudo mío, a ti yo cantaré. Y tú me escucharás, tu mano extenderá y me levantarás, roca mía. Venir a la iglesia y poner los ojos en el hombre es decepcionante. Venir a la iglesia y poner tus ojos en Dios es gratificante. ¿Qué esperamos del hombre? ¿Qué esperamos del ser humano? ¿Qué esperamos de nuestros defectos? Dios no falla. Dios no falla, amados. El anhelo de mi corazón es que entiendas el mensaje y que lo hagas vida, no siendo un oidor olvidadizo. Porque la Biblia dice que el bienaventurado ante Dios no es el oidor, sino el hacedor de la palabra de Dios. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Queremos ser Samueles. Samueles que no dejan caer a tierra una sola palabra, una sola promesa, aunque las demás la desperdicien. Dios, he hecho mi parte, Señor. Te doy gracias por la palabra profética que me enviaste, donde me mandaste a decir que descanse, Señor. A veces vienen preocupaciones a nuestras vidas, pero yo no soy Dios. Yo no puedo componer la vida a nadie, yo no puedo arreglar en la vida a nadie, yo no soy Dios. Solo soy un mensajero. Pero Dios sí puede arreglar tu vida. La palabra de Dios ha venido a tiempo. Señor, levántanos un pastor para Rowley. Levántanos, Señor, un siervo para aquella iglesia. No es cansado para mí, pero Señor, no me puedo partir. Los horarios no me ayudan, a menos que nos bendijeras con un templo propio, Señor, y pudiéramos
tener nuestros servicios en la mañana. Podríamos ministrar, Señor, a la iglesia también amada, bendita. Y aunque no son muchos, Señor, nos interesan esas almas. Me interesa también esta iglesia, Señor. Estos amados, a los cuales no nos hemos reservado ningún derecho para no predicarles tu palabra. Han habido exhortaciones dentro y fuera de tiempo, pero la conclusión es esta: que el único que puede cambiar la vida eres tú. Y yo, Señor, los entrego en tus manos, porque jamás han sido míos y jamás he dicho que son propiedad mía. Son tuyos, Señor. Yo nada más soy el que predica la palabra, pero tú eres el pastor de sus almas y de la mía también. Y tú, Señor, sabrás darles lo que ellos necesitan. Dios, te agradecemos muchísimo por habernos permitido llegar a esta casa de oración. Ahora llévanos con bien. A mis hermanos que nos vieron por internet, los bendigo en el nombre de Jesús. Y disciernan los espíritus si son de parte de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Mañana